A ver que pongo esto por aquí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Mira, lo que vais a ver a continuación es una entrevista que hice con Yago Rodríguez de Cosas Militares. Tiene un canal de YouTube que es La Leche, lo digo en el vídeo también, pero para que tengáis un poco de contexto. Esto se grabó el mes pasado durante un Francia-España en la cumbre de la OTAN a la que me invitaron en Washington, D.C. Estuve como 3 o 4 días por allí, me metieron en algunos de los lugares más exclusivos de la cumbre de la OTAN. Estuve muy cerca de los mayores líderes del planeta, de Meloni, de Macron. Pedro Sánchez estaba por allí también, por supuesto Joe Biden, antes de mostrar esa renuncia a la candidatura presidencial. Entonces aproveché ese contexto geopolítico para hablar con Yago, que controla muchísimo de cosas militares, y pues poner un poco al día del asunto geopolítico, cómo está. O sea, hay un pelín de desfase del tiempo porque ha pasado un mes, ¿no? Pero creo que está todo bastante actualizado para que os pongáis al día de lo que está pasando en el mundo. Así que disfrutad de la entrevista, os envío un fuerte abrazo y ya veréis más vídeos dentro de poco por aquí, que he estado bastante retirado, pero mi idea es volver fuerte. Adiós. ¿Qué tal, Maricopers? ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí en el Public Forum de la OTAN en Washington, D.C. Nos han invitado a este YouTube Studio para que hagamos lo que queramos y coincidiendo con alguien español de la patria, nos estamos perdiendo el Francia-España para poder estar aquí con vosotros charlando sobre geopolítica. Ha sido muy interesante venir a Washington porque hemos podido hablar con gente del gobierno estadounidense, del Departamento de Estado, de la OTAN y un poco saber cuáles son los temas principales que se están tocando aquí en esta cumbre de los principales mandatarios de los países que forman parte de la OTAN. Entonces, a lo largo de los últimos 2 días he estado escuchando como muchos frentes distintos, desafíos a los que se enfrenta la OTAN en los próximos años, y como yo no las tengo todas conmigo, se ha venido Yago Rodríguez. ¿Cómo estás? Encantado, además vamos ganándole a Francia. Es algo que no deberíamos hacer jamás, que es hablar de algo que está sucediendo en estos momentos cuando en realidad vamos a publicar dentro de un montón de días. Pero Yago tiene su canal que es Cosas Militares, echadle un vistazo, es La Leche, mola mucho. Además coincidimos en La Sexta, que tú hablas de geopolítica, yo a veces también, pero sobre todo de Estados Unidos. Sí. Entonces, en tu canal luego publicarás tú un vídeo en el que me preguntas a mí sobre Estados Unidos, pero yo te quiero preguntar sobre cosas que se están comentando aquí, ¿vale? Entonces vamos a tocar cosas militares, también temas de geopolítica. Quiero empezar sobre un tema que me fascina, que es el flanco sur, ¿no? El South Front, que parece que estemos hablando de temas de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí, claro, se ha centrado mucho el tiro en hablar de España como, bueno, España, Italia, ¿no? Por todo el tema de la inmigración que llega del norte de África. Sabemos que el Sahel es una zona súper tensa en estos momentos. Mi pregunta es, ¿sobre qué crees que se va a hablar aquí? ¿Cuáles crees que van a ser los temas candentes en lo que refiere a ese flanco sur? Hombre, con relación al flanco sur, desde luego están todas esas preocupaciones relativas a la migración, ¿no? Pero dado que yo creo que esta cumbre, este Public Forum, se va a centrar mucho justamente en la guerra de Ucrania, pues es obvio que la guerra de Ucrania tiene una serie de escenarios secundarios y uno de ellos, obviamente, es el Sahel y es toda la intervención rusa en esa región, que ha sido una intervención muy oportunista, muy de buscar generar problemas, ¿no? En este caso sobre todo a Francia, pero también a Europa, intentar crear corrientes migratorias que puedan contribuir a desestabilizar la política europea y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, como un apéndice del conflicto de Ucrania, va a ser un tema, no sé si prioritario, porque hay otros temas también que compiten con él en una segunda línea, ¿no? Incluso la presencia, ¿no?, de países de Asia en este Public Forum justamente. Pero diría que particularmente el asunto de Mali, bueno, Mali, obviamente Níger, en fin, Burkina Faso, todo el accionar ruso en esa región, la creación del cuerpo africano de los rusos, va a ser lo más interesante. Y además yo creo desde el punto de vista del interés nacional de España, pues es quizás una de las cosas que más nos interesa poner en el foco, creo yo. Es curioso porque, visto desde fuera, el Sahel es una región que desde Europa no interesa demasiado a nivel mediático, ¿no? Y tienes estos países que antiguas colonias francesas, Francia está retirándose, hemos visto Macron que ha tomado decisiones de ese calibre en los últimos años, Rusia se mete con el grupo de mercenarios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Wagner, ¿no? El Wagner Group, pero esta idea de que con la inmigración estén intentando influir también en estos países. Hemos visto el ascenso de la extrema derecha, que sobre todo se ha visto influenciado por el ascenso de la inmigración, ¿no? Y de los diferentes problemas que han tenido estos países, pero o sea, luego en realidad hay un tope, porque luego llegas al norte de África, que es donde los inmigrantes tienen que hacer ese paso a través del Mediterráneo, y ahí hay países como Marruecos que también son parte del foco de esta conversación. Marruecos es súper aliado de Estados Unidos. Efectivamente. Es verdad que no está en la OTAN, pero es súper aliado de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, a ver, para empezar hay que decir que ya había unas corrientes migratorias muy importantes, dado pues el abismo económico que existe entre Occidente y el África, especialmente el África subsahariana. Pero digamos que los rusos con sus operaciones y con intentar colocar regímenes amigos, pues lo que buscan de alguna manera, porque ellos están en una carrera por buscar oportunidades para mejorar su posición en el marco de la guerra de Ucrania. Buscan hacer daño con lo que pueden, con lo que encuentran, y África es una región en la que se puede hacer esto de una manera muy coste efectiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es cierto que llegas al norte de África y encuentras una ristra de países que le hacen esa labor de policía a Europa, a menudo criticada por su severidad, pero que bueno, hasta cierto punto hay que admitir que es relevante y además impide la penetración del yihadismo justamente hacia el norte. Y en paralelo a todo eso, pues están las relaciones bilaterales que mantenemos pues España-Marruecos, Francia-Argelia, que tienen sus dilemas y sus roces, ¿no? Entonces yo creo que esos son los principales aspectos, aunque no sé hasta qué punto van a ganar tanta relevancia. O sea, yo creo que esto va a ir más por la parte de los rusos que por la parte de el Magreb, digamos, Argelia, Túnez y Marruecos, creo yo, ¿eh? Porque Rusia está haciendo eso para desestabilizar desde el flanco sur, pero luego en el norte lo que estamos viendo es un cambio de narrativa con respecto a lo que hubiera querido Putin hace apenas unos años, que es Suecia y Finlandia ahora son parte de la OTAN. Para que entienda un poco mejor el público que quizá no está tan al tanto, ¿no? ¿En qué manera influye positivamente a la OTAN que se sumen Suecia y Finlandia y en qué manera influye negativamente a Rusia? Hombre, claro, pues para la OTAN, como o cualquier organización, en principio, no siempre, pero en principio todo lo que suponga ampliarse e incrementar su tamaño pues es beneficioso, ¿no? Y el incluir a algunos de los pocos países que aún no forman parte de la alianza en Europa pues supone un éxito. Más aún, países que tenían una tradición de neutralidad tan notable. Pero bueno, en realidad más que mérito de la OTAN ha sido demérito de Putin. Ha sido un error de cálculo estratégico que ha llevado a determinados países a ver que como no estés en la OTAN, pues corres una serie de riesgos que se mitigan dentro de la alianza. Entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. Además luego Suecia es un país que aporta una industria de defensa propia muy importante, que es quizás algo desconocida, pero los suecos son fabricantes de armamento desde la revolución industrial, ¿no? ¿Algún ejemplo de armamento muy top que tengan ellos? Bueno, muy top tienen muchas cosas. Por ejemplo, le van a entregar a Ucrania aviones de alerta temprana que se llaman AWACS, que tienen un enorme radar. Básicamente vale, sí. Esos que tienen el bicharraco por encima. Eso es. Entonces, básicamente sirve para ver todo el espacio aéreo, porque como no te afecta la curvatura de la Tierra al estar arriba, pues puedes tener una visión, puedes ver por dónde vienen misiles, drones y puedes organizar el campo de batalla, cosa que ahora mismo Ucrania pues tenía bastante más difícil. Pero de todas formas, una de las cosas que me gustaba que comentan sobre Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que es lo que aporta Finlandia son los francotiradores, ¿no? Porque los francotiradores son legendarios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos aportan Suecia y Finlandia a nivel militar, ¿no? O sea, ¿dónde son realmente potentes? Porque escuchaba algo que decía alguien de la OTAN que, por ejemplo, Suecia pues tenía una base de oficiales militares con estudios y demás, gente muy del campo, ¿cómo se dice? Del STEM, ¿no? Gente de ingeniería y de tecnología y tal, que era muy potente. No sé si por ahí... Hombre, a ver, en un sentido estrictamente militar, Finlandia lo que aporta es una frontera enorme a Rusia. Entonces, caso de conflicto con la OTAN, si ya de por sí Rusia se veía débil, por eso ha desarrollado tanto su armamento nuclear y todo eso, ahora encima le añades una frontera de muchos kilómetros que le suponen una debilidad estratégica incluso mayor. Y a partir de ahí, pues bueno, Finlandia es muy buena en todo lo que sean tácticas defensivas, en zonas forestales, las tácticas MOTI que se conocían elaboradas en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no es un ejército tampoco tan grande. Y Suecia tiene sobre todo la industria y tiene un control muy importante de los Bálticos, aunque a efectos prácticos, pues del mar Báltico, perdón, a efectos prácticos el mar Báltico ya es un lago de la OTAN. Al mismo tiempo que añadimos a estos aliados de la OTAN, que son como potentes y además que parece que muy cercanos a la filosofía que tiene la OTAN actualmente, ¿no? Que es esta, oye, vamos a responder a Rusia. Luego tienes otros dos miembros de la OTAN que quizá tienen una cercanía mayor de la prevista, quizá no necesariamente con Rusia en el caso de Turquía, pero sin duda en el caso de Hungría con Víctor Orbán al frente. ¿Cómo influye el papel de esos dos países dentro de la OTAN ahora? Bueno, pues Turquía lo que tiene es una agenda no solo nacionalista, porque hay otros países que tienen una agenda nacionalista, pero además es
digamos, bilateralista, por así decirlo, ¿no? En el momento en que ellos también vieron que no iban a poder acceder a la Unión Europea y en el momento en el que Erdogan ha ido promocionando la conocida como doctrina de la patria azul, el Mavi Vatan, pues se han creado una serie de elementos que son el panturquismo, el neotomanismo, y básicamente todo ello refleja una intencionalidad de buscar el propio interés de Turquía, incluso de una manera algo egoísta, incluso dispuesta a chocar, ¿no?, con terceros actores, a sabiendas de que ellos pues tienen la palanca de un par de estrechos muy importantes y tienen una posición en Oriente Próximo también históricamente relevante, incluso en Irak, etcétera. Entonces, ahí es donde entra una Turquía que va a lo suyo y que te da una de cal y otra de arena y que ejerce como un Estado casi neutral en el marco de la guerra de Ucrania, que puede tener un papel como mediador, ¿no? Porque además tiene fuertes relaciones también e intereses comunes con Rusia, aunque también los tiene a la vez con la OTAN y con diversos países de la misma. Y luego, en el caso de Hungría, pues bueno, tenemos un pequeño Estado que, aprovechando al final el principio de unanimidad en distintas organizaciones supranacionales, la OTAN fundamentalmente, pues tiene la capacidad de torpedear las decisiones, de paralizar, de ralentizar las cosas, y lo hace también obviamente a nivel europeo, y en este sentido pues da muchos más problemas de los que cabría esperar de un país en realidad tan pequeño como Hungría. Te voy a preguntar, antes de pasar al gran tema, que sigue siendo Ucrania, ¿no? Eso es lo que se centra aquí en la OTAN. Quiero indagar un poco en el tema de la desinformación, porque tú que estás mucho en redes sociales y por supuesto en plataformas, lo habrás visto mejor que nadie. Uno de los temas que yo quería traer a colación con algunos líderes de la OTAN con los que hemos conversado estos días es, oye, en materia de desinformación, nosotros estamos jugando muy limpio, ¿no? O sea, los aliados de la OTAN están jugando limpio, pero no sé si hay algún momento en el que tengamos que dar un paso adelante y jugar de otra forma. ¿Cuál es tu forma de verlo desde tu posición de creador de contenido? Mi forma de verlo es... Mi punto de vista es un poco raro, pero es que da igual. Igual es extraño o ingenuo, estúpido pensar esto, pero creo que da igual lo que se diga en los medios, que no perfilan tanto la opinión pública como mucha gente cree. Y menos de geopolítica, ¿no? Sí, yo creo que importa más lo que pase en los pasillos, en las instituciones. Quiero decir, me imagino a quienes le vendan a cualquier Estado, por ejemplo, incluso al Estado ruso, ¿no?, el poder de, por ejemplo, Russia Today para influir. Me imagino presentando unas estadísticas muy amplias diciendo, mira, hemos conseguido tantos likes o tantas visitas y tal. Pero diría que hoy día las visitas de hoy no son las visitas de hace 40 años cuando había una sola televisión, cuando tal. La gente no interioriza las ideas tan profundamente. Pero no me vas a negar que, por ejemplo, Russia Today ha tenido una influencia increíble en Latinoamérica. O sea, que al final la desinformación que ha creado Russia Today o sus influencers cercanos de esos círculos luego han terminado teniendo como consecuencia que tengas estas legiones de seguidores súper bestias que ahogan cualquier contenido pro Ucrania. Eso sí. O sea, es decir, que han creado de hecho un ambiente toxiquísimo en las redes sociales. Pero eso es influencia al final. Pues ¿eso en qué se traduce al final? No sé, es como cuando vienen en Twitter y te insulta mucha gente, por ejemplo. No sé, haces así, clic, apagas Twitter y se apagó. Pero, o sea, quiere decir, ¿y tiene impacto político? ¿A ti no te ha pasado nunca que has estado hablando con alguien que no está muy al tanto del día a día de la geopolítica, que no es un friki como nosotros que estamos viendo cómo se mueve el frente en la guerra de Ucrania? Es alguien como ajeno a todo eso y de repente te saca a colación los laboratorios biotecnológicos de Ucrania, o te saca alguna teoría de la conspiración súper loca por rusa? Sí, por supuesto que sí. O sea, y yo sé que como youtuber debería decir que somos fundamentales y que lo que decimos va a misa y lo que dicen los otros también va a misa y la gente lo interioriza y eso cambia las cosas. Pero la realidad para mí es que hay unas corrientes subterráneas en la sociedad, en cómo ya está configurada, en cómo va interiorizando los acontecimientos sin necesidad de que nadie... O sea, ¿por qué la gente se retroalimenta en redes sociales? Porque en realidad ya piensa una cosa y solo quiere volver a escucharla, ¿no? Ya son parte de una burbuja. Sí, y aunque no hubiera alguien reforzando esa burbuja, probablemente pensarían algo parecido. Y la pregunta es eso, al margen de que haya gente que se crea esas cosas, primero, ¿cuánta gente es realmente? Porque yo me he dado cuenta en YouTube, y tengo cierta experiencia, que es mucho más importante toda la gente que no escribe un comentario, que no da like, que no forma parte de tu núcleo duro, lo que no es tu comunidad, es mucho más grande, mucho más enorme, mucho más masivo que tu comunidad.
que la gente que te odia o que te ama es una auténtica minoría. Entonces, la gente que se posiciona así, que tal, en realidad son, creo que pocos. Y la prueba última, la prueba de algodón sería cuántas leyes, cuántos gobiernos han cambiado o han variado por toda esa presión en redes sociales, realmente, más allá de que haya un mal ambiente, que lo hay, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, llegan los rusos y crean, o los rusos simplemente aprovechan, pues que bueno, el algoritmo retroalimenta a la gente en sus opiniones y eso da lugar a que pues la gente se radicalice, pero... De todas formas, o sea, por dar una opinión también un poco... A mí me parece una opinión muy interesante, ¿eh? Pero claro, el problema que tengo yo es el spam, ¿no? O sea, no es tanto que los medios o los periodistas seamos más influyentes o menos. De hecho, me parece que muchos periodistas se creen que son bastante más influyentes de lo que son. Yo, por ejemplo, cualquier cosa que digo sobre la guerra de Ucrania sé que tengo la influencia de una ameba, pero lo que sí que es cierto es que la cantidad de desinformación que prolifera en las redes sociales, o lo que se spamiza, ¿no? Que es como... Tiene una capacidad de propagación súper bestia y además como muchas informaciones distintas. Son como un montón de píldoras que están distribuidas de forma abrumadora por todas las redes sociales. A mí eso es lo que me preocupa, que atenta contra el debate público, lo destroza y por tanto la gente termina por no creer nada, que es el objetivo de la desinformación rusa desde hace muchos años. Justo. Es el dilema de la libertad de expresión contra... el derecho de una democracia a veces a defenderse. ¿Dónde pongo porque claro, en un sistema en el que te basas en el voto que emite toda una serie de millones de habitantes, algo que ataque de manera dolosa, digamos, esos votantes, constituye un ataque a la democracia. Entonces la democracia debe defenderse, debe ser una democracia militante que vaya contra aquellos que hacen eso y que determine dónde está la línea de quién lo está haciendo y quién no, y a quién se le puede imputar algo, un delito incluso, o a quién no. Y la democracia que decide que, bueno, que eso debe dejarlo al libre albedrío de sus ciudadanos, ¿no? Y yo sí creo que es necesario tomar medidas, lógicamente, pero aún así no sé si sobrevaloro, no le doy tanta importancia como pueda parecer al comportamiento de la gente en redes sociales. A menudo quienes más opinan en redes sociales son gente... muy radical, muy poco representativa. Para mí, importa mucho más la gente que no opina que la que sí da su opinión, insulta y tal. Hay una cosa que me comentaron el otro día que me parecía interesante, que es que la OTAN o los aliados de la OTAN tampoco se pueden permitir meterse al mismo nivel, ¿no? Jugar igual de sucio que Rusia, porque al final si vas en contra de tus valores, lo único que estás haciendo es entrar en ese juego de nada, o sea, todo vale y nada importa, ¿no? Entonces es como, vale, voy a toxificar yo también, voy a meterme también con Rusia y inventarme cosas sobre, yo qué sé, embajadores rusos que hacen golden showers en hoteles europeos, ¿no? Por ejemplo. Pero, claro, si te metes en ese terreno, ahí lo único que puedes terminar haciendo es... Bueno, pero yo sí que creo que es necesario que también... Oye, si tienes una guerra a las puertas, tú no te puedes andar con tonterías. Si tienes que tomar medidas, tienes que tomar medidas. Al margen de que sean muy influyentes o no los rusos, ¿no? Mi opinión es que no son tanto como mucha gente cree, pero bueno, podrían serlo, podría estar equivocado y eso merece actuar. Un approach. Exacto, pero... ir al fango, a ese terreno de intentar rascar la última costra de suciedad para atacar al contrario, no creo que debas por una cuestión de valores ni de practicidad. Yo creo que la verdad es mucho más sencilla de explicar y muchas de quienes promulgan ese tipo de narrativas tienen muchas más verdades dolorosas que en fin, trapos sucios que esconder, ¿no? Voy a preguntarte ya sobre Ucrania específicamente, ¿no? Porque hemos hablado con John Kirby, ¿no? Que es parte del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, y hablaba de algunos de los frentes más importantes que se van a debatir en este Public Forum. Uno decía que tiene que ver con la defensa aérea. O sea, si lo ve uno desde fuera es como, bueno, sí, ya a Ucrania le hemos dado un montón de armamento de defensa aérea, pero hablaba de long range, ¿no? De rango largo. O sea, ¿en qué manera puede ayudar ahora la OTAN o Estados Unidos específicamente a Ucrania para la defensa aérea? Porque ahora no tienen todas las defensas consigo. Bueno, pues o sea, lo que se le va a hacer a Ucrania es entregarle Patriot, que es esa defensa aérea de largo alcance, y el punto aquí fundamental es que
Bueno, las cifras que se han publicado, que espero que sean un engaño, pero son de 300 y pico misiles Patriot al año se fabricaban y querían aumentarlo a 400 y poco. Estamos hablando de un misil al día. Eso es lo que se fabrica en todo el mundo de Patriot, según las informaciones publicadas. ¿El Patriot qué hace? Pues es un pedazo de misil que puede interceptar blancos a más de 100 kilómetros. En condiciones muy óptimas quizás puede interceptar un misil balístico. Cuando el misil balístico va hacia el Patriot, entonces el Patriot tiene una oportunidad de calcular fácilmente la trayectoria y derribarlo, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, lo mejor a lo que puede aspirar Ucrania, porque el otro sistema que hay, que es de origen soviético, el S-300, quien fabrica esos misiles solo es Rusia. Entonces se están quedando sin existencias. Supongo que aún quedan países que pueden estar dispuestos a donar misiles, pero eso se está agotando. Entonces todo depende del Patriot fundamentalmente. Por eso Estados Unidos se ha comprometido a dar todas las municiones y a paralizar todos los pedidos que haya de exportación para entregárselos a Ucrania, para poder generar una mínima cobertura de largo alcance. Porque si te quedas sin el largo alcance, lo que te quedas es con sistemas que tienen 50, 60 kilómetros de defensa, y eso es muy poco, y además por altura pueden llegarte a armas que se lanzan a otra altura, y bueno, que te van... La defensa aérea es una serie de capas de la cebolla y te quitan una de las 3 capas, y eso es muy importante. Y en el otro asunto que también han tocado bastante es los F-16, ¿no? Los aviones. Sabemos que Estados Unidos y países de la OTAN están entrenando a ucranianos, a pilotos, para que piloten estos cazas, que pueden ser definitorios de los próximos meses, incluso años, de este conflicto. ¿Dónde estamos y por qué es importante que lleguen los F-16 y los pilotos ucranianos pilotándolos específicamente al combate? Bueno, estamos en que teóricamente los F-16 van a llegar dentro de unas semanas, o eso se ha publicado, veremos. La cifra que va a llegar pronto van a ser en torno a unos 50 más o menos. ¿50 ya con pilotos y todo? En teoría sí. Bueno, muchísimo, ¿no? Quiero decir, entrarán poco a poco, pero los primeros, eso es. Entonces, y luego 30 entregaría Bélgica en 2028. Veremos. ¿Cuál es el problema? Si tú ves la Fuerza Aérea Ucraniana, según las estadísticas de Oryx, ha perdido el 50% de su fuerza de caza. La mitad de los cazas del 24 de octubre ya no existen. Y ahí van pilotos a veces. Con la flota de bombarderos tácticos Su-24, el 80% de la flota ya no existe. Es decir, unas bajas y una atrición fortísima. Y además el problema de que es material soviético, a ver de dónde lo modernizas, de dónde sacas armamento y todo eso, ¿no? Por tanto, el F-16 lo que viene es a suplir toda esta carencia entregando un aparato moderno, relativamente económico para lo que es este tipo de aparatos, porque tiene un solo motor en vez de otros como el F-15, el F-18 que tienen 2, son mucho más caros, más potentes. El F-16 es económico y luego sobre todo lo que permite es, digamos, no enfrentarse tú a tú con la Fuerza Aérea rusa, porque el caza ruso está diseñado para operar a una altura mayor, con un radar más potente, es más eficiente en el combate aéreo y además es más numeroso. Pero lo que te proporciona el F-16 es la oportunidad de atacar toda la navegación rusa en el Mar Negro con misiles antibuque. Y bueno, pues sí, el caza ruso puede ser superior, pero si yo soy hábil, busco el efecto sorpresa, todo eso, voy a poderle hacer un roto en el frente a Rusia, destruyendo sistemas de defensa aérea, atacando a tierra para apoyar a las fuerzas y usando también mucho los F-16 para derribar drones, que eso ha sido uno de los mayores problemas, ¿no? Efectivamente. Última pregunta de todas, que tiene que ver con algo que ha comentado Estados Unidos en los últimos días, que dicen que Rusia no va a poder hacer avances significativos en el campo de batalla en los próximos meses. ¿Cuánto de cierto ves ahí tú de que de verdad estemos en ese punto? ¿Y qué posibilidades hay reales de que Ucrania pueda hacer una contraofensiva en la medida que no lo hemos visto en el último año? Ucrania estaba sin hombres y sin material. Se aprobó el paquete de ayuda estadounidense, se solucionó la parte del material. La parte de la movilización se solucionó con la ley de movilización de Ucrania, que debería desplegar efectos a lo largo de este verano. Yo creo que a finales de verano, aunque los legisladores ucranianos opinaban que en octubre. Veremos. En todo caso, el momento más bajo de Ucrania fue en mayo y junio. ¿Qué avances se han producido entre mayo y junio? Escasos. Y en Chasiv Yar, que es la ciudad clave, apenas han logrado avanzar. Por tanto, todo apunta, salvo que haya factores que desconocemos, como que los rusos están generando muchas más fuerzas de las que pensamos, que la ventana de oportunidad rusa se está estrechando mucho.
Como mucho podrán capturar New York, Toretsk, una pequeña bolsa que hay, creo yo, y poquito más. Y llevan muchos meses en ofensiva, por tanto sí creo que es posible empezar a plantear el escenario de que a finales de año haya una ofensiva ucraniana. No sé de qué entidad, pero podría suceder, sí. Yago, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en tu canal también. Nada, hombre. Y a todos los que hayáis estado viendo este canal, que sepáis que podéis seguir en Cosas Militares. Y eso ha sido todo por mi parte. Nos veremos en el siguiente vídeo aquí en Nanísimo. Hasta luego.